Hola, muy buenas a todos, chavales. Soy Sofía Murloc y bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo. En el día de hoy tocaremos un caso bastante peculiar, pero antes de empezar y de decir qué caso tocaremos en cuestión, qué cosas sí, qué cosas no, agradecerles evidentemente a las 79 personas que, pues bueno, poco a poco van pasando por el canal y se van resuscribiendo otra vez. A ver si podemos alcanzar la meta que teníamos, bueno, hace unos escasos 3 años, la cual pues teníamos un fuerte apoyo por parte de sus voluntades. También agradecerles la gente que a veces entra, le da un follow o simplemente entra en el streaming y lo deja minimizado. Estamos hablando de Twitch, tenéis el enlace aquí debajo en la descripción. Yo no soy Chocas, ni Ibai, ni movidas por el estilo, no pretendo hacer un streaming muy ostentoso, pero sí que es verdad que si entran y dejan su visualización o su follow, a mí me hacen un gran favor. Siempre que salte la alerta, incluso me pueden tener muteado, simplemente para que haya un poquito más de actividad y sobre todo por si me quieren saludar, que eso ya un honor para mí. Suelo estar de morros porque hago PvP y de PvP vamos a hablar hoy. No solo quería agradecerles esto, también les quería advertir de que, bueno, próximamente se vienen vídeos tocando un poquito más temas variopintos y con diferentes colaboraciones que espero que disfruten aquí en el canal de YouTube. Así que nada. Dicho todo esto, les pongo un pequeño recurso de fondo, pueden minimizar este vídeo sin ningún fallo y nos vemos ahora mismo explicando lo del PvP. Vale, ya nos hemos vuelto a ver, ¿vale? ¿Qué pensabais? ¿Que iba a editar algo? No, es un podcast, así que vamos a darle un poquito al palique, al freestyle. Bien, dejándonos de tonterías, estaba el otro día streameando y una de las varias personas que al cabo de los años me ha preguntado: Sufak, ¿cuál es mejor jugador contra jugador? ¿El de World of Warcraft Classic LK o el de World of Warcraft Retail? Es decir, el juego que están viendo ahora mismo. Están viendo un solo queue, un bativirullo en solitario, cosa que me parece un error, el modo de bativirullo en solitario. Les explicaré en el siguiente vídeo por qué esto me parece un error. Pero había sido una pregunta muy frecuente que me habían hecho: Sufak, ¿PvP Retail o PvP Clásico? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más divertido? ¿Cuál juego? ¿A cuál le dedico horas? Y aquí vengo a darles mi más sincera opinión. Para empezar, decirles que tanto me gusta el PvP de LK, como me gusta el PvP de Classic, como me gusta el PvP de Dragonflight. Y posteriormente, y anteriormente me habían gustado, anteriormente mejor dicho, me habían gustado los PvPs de casi todas las expansiones. Algunas más, algunas menos. Ya saben que entre todos nosotros tenemos pues esa expansión o ese juego que más nos gusta el PvP dentro de World of Warcraft, pero debemos acentuar y responder la respuesta, válgame, otra vez la redundancia, de cuál de los dos es mejor es PvP. Bien, es bastante sencillito de entender. Cuando un juego es antiguo y pretende tener esas mecánicas antiguas, porque no deja de ser un relanzamiento, ¿vale? Evidentemente los recursos en cuanto a gameplay van a ser mucho más toscos, ¿de acuerdo? Les pondré un ejemplo. Si ustedes van a jugar al primer God of War y juegan al último God of War, se darán cuenta que en el primer God of War la forma de hack and slash era agradable y versátil, pero no nada en comparación a la fusión de gráficos, versatilidad y fluidez de combate que tienen los God of War a día de hoy, si le sumas además el modo historia. Pero el PvP de WoW no tiene modo historia. Bueno, lo podemos comparar en los juegos de pelea. Si usted juega al Street Fighter original, se dará cuenta que si juega a los Street Fighters en los cuales a día de hoy se compite, verá que es un poco más smooth, que se le llama, un poquito más fluido, porque evidentemente el juego ya está más que probado y caracterizado en diferentes versiones, y por ende la versión más actual suele tener el jugador contra jugador más agradable. Entender que hay excepciones de dicha regla y que muchas veces el juego involuciona en algunos apartados, incluido el jugador contra jugador, como le ha pasado al mismo Street Fighter o como le podría haber pasado a Mortal Kombat. Mortal Kombat, si se acuerdan, al inicio era un videojuego de peleas que ibas bastante a trompicones. Sin embargo, cada vez que iban pasando los años, ibas comprando nuevos Mortal Kombat y hubo una cúspide donde el Mortal Kombat era muy agradable de jugar, no era tan tosco, tan denso. ¿Por qué? Porque la tecnología nos favorecía a que los videojuegos pudieran ser muchísimo más ágiles a la hora de combatir jugador contra jugador. El WoW no es una excepción y en LK aún no se había formulado la fórmula perfecta para poder realizar combates jugador contra jugador de una forma mucho más agradable.
Sí que es cierto, y aquí tengo que decirlo, que no estoy diciendo ni entrediciendo que el PvP de Retail es mejor que el PvP de LK, aunque lo esté pareciendo. Lo que estoy intentando hacerles saber es el hecho de que el jugador contra jugador de LK y de Classic evidentemente va a tener muchísimas más taras, por así decirlo. Y no solo con tener muchísimas más taras, también va a disponer de un sistema de combate el cual va a ser menos ortodoxo. Cuando digo menos ortodoxo significa que va a ser más tosco, más lento o excesivamente rápido, más difícil de pillarle el tranquillo, muchísimo más complicado todo el entramado de equiparse y demás, porque por aquellas aún los debates de equiparse en jugador contra jugador o no equiparse no estaban en vanguardia, estaban dentro de las filas de Activision Blizzard y eran debates a los cuales se tenía que tener en cuenta, pero eran debates que al final ligaban con la tecnología de por aquellas de 2009, que creo que salió LK, 2010 por aquí, ¿no? Más o menos. Entonces, entiendan que el PvP de LK es brutal, es espectacular, es muy divertido, pero no tiene nada que ver a un PvP preparado, entre comillas, para el 2023, que evidentemente se nota mucho más fluido. No tiene tantas pausas y no tiene tantas, entre comillas, injusticias. Las máximas injusticias que te puedes encontrar en este jugador contra jugador, el que están viendo ahora mismo en sus pantallas, es, por ejemplo, bugs, es, por ejemplo, clases excesivamente desbalanceadas, pero ya no tenemos el problema de nos quedamos sin mana, de que, joder, qué tosco, tengo que meterle un bufo a todos y a cada uno, y cada vez que entro en la arena le tengo que meter un bufo a todos y cada uno, joder, para cambiar de teletros es un coñazo, joder, para entrar en la arena tengo que hacer un equipo, ya me explico, ¿no? Todo esto, evidentemente, hay cosas que han fixeado, ¿vale? Porque han adaptado el videojuego a intentar que se pueda jugar a día de hoy, LK me refiero, pero insisto, es un PvP mucho más divertido, completamente diferente, y el PvP de Retail es mucho más frenético, ¿vale? Es mucho más rápido y digamos que las interacciones entre las clases, las interacciones entre las animaciones, las interacciones entre todo... Pedazo de bomba que me he marcado aquí, menuda puta mierda. Las interacciones entre todo este tipo de diligencias, pues evidentemente son muchísimo menos tediosas, muchísimo menos costosas, ¿vale? Así que favorecen, por supuesto, al gameplay para bien. Bajo mi punto de vista, ¿cuál es mejor y cuál es peor? Pues bajo mi punto de vista, por ejemplo, el 2 contra 2 de Retail, es decir, el 2 contra 2 de Dragonflight, disculpen, me parece muchísimo más divertido. Sin embargo, si nos vamos al 3 contra 3 en LK, pues considero que hay unos buenos valores y unos buenos balances. Si nos vamos al World PvP, Retail no tiene World PvP, LK se lo gana de calle, y tampoco es que tenga una acentuación de World PvP gigantesca. Pero bueno, todos estos detalles, algunos superfluos y otros dantescos, nos los podemos llevar también a las expansiones como DBC, también lo van a notar en Cataclismo y también lo van a notar en el clásico original. Verán que hay ciertas variaciones, pero que al final no dejan de ser los mismos estándares. Hay que entender una cosa muy importante y por ello van a resolver muchísimas de sus dudas a la hora de decir, joder, ¿a qué PvP le dedico ahora? ¿A uno o a otro? Y es el siguiente, miren, World of Warcraft original, el del 2004, fue pensado para sacarse con The Burning Crusade a la vez, con lo cual esos dos videojuegos pertenecen, digamos, dentro del mismo grupo, el WoW original y DBC, ¿vale? Luego, LK, digamos que es un anexo de The Burning Crusade, y me dirás, ya, cuéntame algo nuevo. Bueno, pues lo que te voy a contar nuevo es que esos tres videojuegos, junto con Cataclismo, ¿vale? Digamos, WoW clásico original, DBC, LK y Cataclismo disponen aproximadamente del mismo funcionar, del mismo, digamos, gameplay, ¿vale? Aunque no haya variado mucho a día de hoy, se puede notar la semejanza entre el gameplay de Cataclismo y el gameplay original de World of Warcraft Classic. Luego tendríamos como una especie de anexo o una especie de spin-off en cuanto a gameplay, una especie de reivindicación que llegaría en Mist of Pandaria. Y a partir de Mist of Pandaria ya podríamos contabilizar un gameplay completamente diferente. Estarán muy de acuerdo conmigo que no tiene nada que ver el PvP de LK con el PvP de Warlords of Draenor, con el PvP de Legión, con el PvP de Battle for Azeroth, con el PvP de Shadowlands, con el PvP de Dragonflight, que los podríamos englobar en otro grupo, ¿vale? Digamos que WoW a día de hoy tiene como dos grupos de jugador contra jugador o de mecánicas en general muy plausibles. Las mecánicas originales, que nos tendríamos que ir a Classic, DBC, LK, sobre todo esas tres, y luego nos tendríamos que ir a las mecánicas más entrecomilladas modernas, que nos tendríamos que ir a Dragonflight y Shadowlands, ¿vale? Porque Battle for Azeroth aún estaba intentando
buscar un balance bueno para el PvP. No significa que uno sea más bueno que otro, no significa que uno esté mejor balanceado que otro, significa que a la hora de jugarlo van a notar ustedes mucho la diferencia de que uno es mucho más rápido a la hora de agradable al tacto, por así decirlo, y el otro es más para perros viejos, es más para personas que piensen que por aquel entonces no había el sistema de mecánicas que se utiliza a día de hoy. La gente no ganaba por habilidad, ganaba porque los pocos que se fijaban en qué mecánicas funcionaban y qué mecánicas no, como el DR, como el MMR, como el qué hacer de acción-reacción, cómo combinar dos clases, cómo hacer una chain CC, todo eso antes la gente no lo sabía, había muy pocos que lo sabían, y lo que posiblemente a día de hoy era un jugador de 1400, porque estas cosas se sobreentienden, y si no, pues no se preocupen, se quedan en este canal y tienen miles de tutoriales hablando de ello, por aquellas ganaba más el jugador que entendía más el juego que el jugador que mejor jugaba al videojuego, ¿vale? Ténganlo presente, un PvP es no más lento, pero sí más tosco, y el otro PvP es como tampoco mejor, pero sí más, entre comillas, adaptado a los días de hoy, más frenético, no tanto por turnos. Me dirá, Sufac, pero si en LK un mago me tira una nova, me tira 4 deflagraciones, me mete las Easy Veins, me mete 3 lanzas, y con el elemental y con el hielo me revienta. Y yo te diré, sí, es correcto, pero por otro lado, en retail no es ni tan explosivo, y cuando pretende ser tan explosivo tienes la oportunidad de defenderte y hay un poquito más de tirar a la cuerda, sin que el tirar a la cuerda se vuelva eterno, porque en LK te puede pasar que en una arena de repente te quedes stuck, es decir, ni el otro equipo te puede matar durante un buen rato, ni tú puedes matar al otro equipo durante un buen rato, ¿vale? Así que espero que hayan resuelto sus dudas, espero que disfruten del PvP de LK de Classic y que disfruten del PvP de retail de igual forma, que elijan lo que más crean conveniente. A mí me gustan los dos y disfruto los dos, es más, he jugado más PvP de LK y me ha gustado más el PvP de LK que el PvP de retail, pero sin embargo debo decirles que al tratarse del mismo videojuego y evidentemente, por desgracia, del mismo motor gráfico, a día de hoy aún, pues es un PvP que me gusta muchísimo porque es extremadamente ágil y eso me flipa. Un PvP más frenético, más adaptado a nuestros tiempos, pero entendiendo que Dragonflight, aunque se estrenara, pues yo que sé, en 2021, 2022, no me acuerdo cuándo se estrenó, parece un videojuego literalmente del 2015 si lo comparamos con videojuegos de otras compañías que sí van más a vanguardia de la tecnología y sí que intentan no timar a sus clientes, no como nosotros, que no nos paran de engañar. Dicho todo esto, espero que les haya solucionado algunas dudas. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. 13 minutos, que se den un número de cambio, damas y caballeros, un número de cambio. Les quiero muchísimo, les espero en el streaming, aunque sea para saludar, o me dejan en minimizado, a ver si sacamos el partner y cobramos el doble por las suscripciones. ¡Sí! Hasta luego, les quiero, chao.